muchas personas acá son como, hay muchas que también pueden ser muy familiares con el tema, pero básicamente es desde dónde me creó mamá y papá. Porque muchas veces yo siento que la gente dice, no, pero es que yo no planeé mis hijos, es que yo no planeé tener. Sola. Entonces, venga, yo vengo a acompañar a mamá. Entonces empiezo a tomar nota o a crear programas. Entonces eso suena muy película de amor. Vengo a acompañar a mamá, vengo a hacer feliz a mamá, pero eso de adulto se vuelve película de terror, ¿sí? Porque acuérdense que no somos nosotros los que la gestionamos, es la mente inconsciente. Prácticamente son como tareas que tenemos, que tiene el inconsciente para cumplir, porque muchas veces, a veces la gente no entiende como el término de proyecto, sino que es como una tarea, se entiende que pues, vinimos a eso, a lo otro, pero es importante entender que hay una herramienta como esta de poder identificar desde dónde lo estoy viendo, desde dónde estoy creando también. Hola, hola, bienvenidos a Yo soy Carolina. Mi nombre es Carolina Gómez y estoy muy feliz y agradecida de tenerlos aquí nuevamente. Como me imagino que ya se dieron cuenta, tengo a Lev el día de hoy conmigo haciendo otro episodio. Sé que el último episodio que hicimos juntas les dimos demasiada información. Fue como el inicio a todo esto de la reprogramación del inconsciente, biodescodificación, un poquito de todo. Y pues el propósito de nosotras principalmente es crear conciencia alrededor de todos estos temas que de pronto no se hablan mucho afuera o son nuevos para ustedes. Así que mil gracias, Aleph, por acompañarme en otro episodio. De verdad que para mí es un placer siempre tenerte conmigo. Aprendo muchísimo de ti. Ustedes ya saben que yo con Aleph tomé terapias, también tomé las clases, me gradué con ella, de su clase, que realmente la recomiendo. No porque la tengo yo a ella acá, o sea, si ella no fuera así de buena, ni la tuviera en el show, porque pues obviamente es la credibilidad y es conocimiento detrás de la persona y para mí es súper valioso, así que bienvenida, Lev, a otro episodio de Yo soy Cara Luna. Hola, Caro, mil gracias por todas las palabras. Hola a todos también y bueno, también para mí un placer estar por acá y de verdad el propósito es que cada vez más personas puedan entenderse mejor, entender qué es lo que hay en su mente y que le demos a ese inconsciente realmente el espacio, la cualidad que es. O sea, es una inteligencia que termina dirigiendo nuestros resultados. Entonces, para que no lo haga al azar, que estemos conscientes, nos conozcamos y podamos dirigirnos a lo que queramos. Entonces, aprecio mucho este espacio por eso, que más personas puedan tener ese conocimiento. Excelente. Bueno, yo sé que la última vez les dijimos que les íbamos a hablar sobre el dinero y de verdad que queremos tomar ese tema. Pero antes de saltar hasta al dinero o temas en particular, necesitamos explorar un poquito más sobre el inconsciente. Y una de las cosas que estábamos mirando es principalmente los proyectos que me dio papá y mamá. O sea, quiero indagar un poco más en este tema. Sé que tocamos un poquito de esto también en el otro episodio, pero es importante entender desde dónde se origina todo y cómo se ve eso en la vida de nosotros hoy en día. Entonces, Aleph, si nos puedes hablar un poco más sobre esto, porque yo creo que esto tiene que ver mucho con Proyecto Sentido. Sí, de hecho técnicamente se llama así. Es el proyecto sentido y quiere decir que es como lo que le va a dar sentido a tu vida. Sin embargo, no es lo que le va a dar sentido a tu alma, ¿sí? Porque Mm. ahí hay que entender que el que opera eso es el inconsciente, el de papá, el de mamá y el mío que llega a ser parte de eso y quiere complacerlo, ¿sí? Tal vez uno dirá, no, yo no quiero complacer a mi papá y a mi mamá, pero el inconsciente sí, ahí es donde no nos estamos dando cuenta qué está haciendo mi vida y depende mucho de esto que nos dijeron al momento de la fecundación. O sea, el origen de todo esto es el momento de la fecundación porque ahí voy recibiendo ese propósito de vida y luego por eso puede que no sea la persona más feliz del mundo o más a gusto con mi vida porque realmente el inconsciente no me está dejando ver que no es mi propósito, sino que es lo que papá o mamá querían para mí. Entonces es muy importante tomar conciencia que hay ahí. Hoy les vamos a hablar de algunos principales que son muy fáciles de ver. Igual hay proyectos como Personas Haya, pero a medida que tú te vas observando los puedes ir conociendo. Entonces esa es la intención de hoy, darles como esos ticsitos de
dependiendo de lo que recibí, quién soy hoy, o incluso al contrario, quién soy hoy, entonces eso que tendrá que ver con ese proyecto que me dio papá o mamá. So, a ver, básicamente porque yo sé que muchas personas acá pueden ser nuevas al tema, hay muchas que también pueden ser muy familiares con el tema, pero básicamente es desde dónde me creó mamá y papá, porque muchas veces yo siento que la gente dice, no, pero es que yo no planeé mis hijos, es que yo no planeé tener hijos y pues no era ningún proyecto. Pero tú me explicaste una vez algo muy profundo que fue sobre el inconsciente crea eso, Ujú. el bebé, la oportunidad. Entonces, si de pronto elaboras un poquito más ahí, porque yo sé que muchas personas van a decir, pero es que yo no planeé tener mis hijos, yo no tenía ningún proyecto para ellos, esto fue, Claro. lo voy a decir, un accidente y cosas así que pues... Sí, cuando empiezas a entender la mente inconsciente, sabes que nada es accidente, nada es yo no lo hice, cuando lo empezamos a entender. Vamos a estructurarlo mejor. Puede que en el episodio anterior hayamos dicho algo parecido, pero igual tenemos que considerar que aquí hay personas que pueden estar nuevas en el tema o en este episodio, ¿sí? Entonces, vamos a construir un poquito de por qué mi inconsciente va a tomar decisiones con respecto también a esos hijos que voy a gestar o a fecundar. Resulta que el inconsciente está encargado de nuestra supervivencia. Es una inteligencia más que una información, o sea, hay que verla como una inteligencia. ¿Qué quiere decir que algo sea una inteligencia que puede tomar decisiones por sí sola? ¿Sí? Es una inteligencia que está a cargo de nuestra supervivencia. Entonces, esa inteligencia va a mirar qué hay en mi entorno y qué hay dentro de mí para que me ayude a sobrevivir. ¿Sí? Entonces, hay que partir de ahí. Ujú. Cuando yo digo yo no planeé a mis hijos, no puedo pensar desde lo que yo conscientemente estoy viendo, sino de lo que hay en mi inconsciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entonces, como es para garantizar supervivencia, es como ese inconsciente ayudándote a solucionar algo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería ahí? Hay una mujer que tiene mucho miedo de estar sola en la vida. Entonces, Mm, eso a la hora del inconsciente es un lío que no te deja vivir tranquila porque es, "Ah, estoy sola en la vida, estoy sola en la vida, nadie que me apoye, nadie no sé qué", en tu mente inconsciente. Aunque tú no te lo digas, si eso está en tu mente inconsciente, es como si te lo repitieras todos los días sin darte cuenta. Entonces, el inconsciente dice, bueno, yo necesito vivir, esta mujer no me va a dejar vivir pensando en eso, entonces venga, yo soluciono esto. Entonces, el inconsciente lo que hace es tomar cosas del entorno que lo ayudan a solucionarlo. A veces puede ser, entonces esto me lo soluciona, no sé, una casa, una amiga, o muchas veces el inconsciente utiliza crear hijos para que me ayuden a solucionar cosas, ¿sí? mm, Entonces, yo sé que si todos son sinceros, todos los que hoy tienen hijos o los que han deseado alguna vez un hijo, van a poder encontrar un motivo por el que quieren un hijo. Que si somos bien sinceros, uno no debería tener ningún motivo que limite al otro para tener un hijo. El único motivo para tener un hijo debería de ser, quiero traer a alguien a este planeta que pueda vivir la experiencia de vida. Pero nosotros mm. realmente normalmente decimos, hay un hijo para no estar sola en la vida, un hijo que haga lo que yo no hice, un hijo que si yo me voy, entonces acompañe a su mamá, pues lo podría ser, por ejemplo, un hombre, un hijo que se parezca a mí. O sea, ¿cuántas veces nos hemos dicho, ay, un hijo que se parezca a mí, qué rico? Sí, y realmente eso está programando al otro. Entonces acuérdense que el otro, ¿quién es? Esa personita que está llegando allá a ese vientre materno y está atento a mi supervivencia. Siempre el inconsciente hay que pensarlo en términos de supervivencia. Mi supervivencia depende de papá y mamá, ¿sí? Eso está por hecho, digamos, es como un acuerdo cuando hay una fecundación, independiente que después pase lo que pase. Esa personita que llega inicialmente sí está pensando, mi supervivencia depende de papá y mamá. Entonces, venga, ¿qué hago yo para que papá y mamá estén bien y yo tenga más oportunidades de sobrevivir? Entonces, donde el inconsciente es como si estuviera ahí tomando nota. Ah, ok, mamá está muy sola, entonces venga, yo vengo a acompañar a mamá. Entonces empiezo a tomar nota o a crear programas. Entonces eso suena muy película de amor, vengo a acompañar a mamá, vengo a hacer feliz a mamá, pero eso de adulto se vuelve película de terror, ¿sí? Porque acuérdense que no somos nosotros los que la gestionamos, es la mente inconsciente. Entonces imagínense, para irme metiendo ahí en el tema ese es un proyecto de sentido, vengo a hacer feliz a mamá, o esa mamá o ese papá que están sin sentido en la vida dicen, ay, yo necesito un hijo para ser feliz, si no tuviera un hijo no sería feliz. ¿Sí? Entonces ese hijo que está ahí Mm, grabó, vengo a hacer feliz a mamá o a papá, no es solo de mamá, es de los dos. Entonces, suponiendo, vengo a hacer feliz a mamá. Entonces, si eso no lo administrara la mente inconsciente, eso digamos que sería muy fácil. Uno que dice, ah, pues yo a mi mamá la llamo 2 veces al día y ella con eso está feliz.
Eso sería si yo lo pudiera gestionar, pero yo no lo voy a gestionar. ¿Quién lo va a gestionar? La mente inconsciente. Y esa mente inconsciente no me comunica, sino que ella actúa como sea para garantizar eso. Entonces, y recuerden que para la mente inconsciente eso está asociado a supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Es como si la mente inconsciente tradujera, si no hago feliz a mamá, puedo morir, ¿sí? Independiente que después tengas 20 años, 30 años, 60 años y digas, pues, ¿cómo se va a morir mamá? Además, incluso ya se murió, incluso haya pasado eso, la mente sigue ejecutando, tengo que hacer lo que haría feliz a mamá, ¿sí? Entonces, eso en la vida real, ¿qué puede ser? Ve, qué tan raro que yo no me he podido casar. Y resulta que es que mamá por allá en la mente decía, no se vayan a casar, que casar es horrible, no se vayan a casar. Entonces la mente inconsciente, ¿qué dice? Es como si tú fueras emitiendo una información a tu entorno, entonces es como yo no me puedo casar porque eso no haría feliz a mamá. Entonces, ¿con quién me va a relacionar en la vida? Con quien me garantice que no me vaya a casar porque eso no haría feliz a mamá, ¿sí? Yo sé que suena exagerado, pero tal cual es, ¿sí? O sea, cuando tengan un resultado en su vida, empiecen a analizar esto a qué se parece, esto de qué viene, porque es muy probable que estés respondiendo a los mandatos inconscientes de papá o de mamá, ¿sí? Y que pueden ser cosas muy simples, pero como es el inconsciente el que las decide, las vuelve una cosa grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, vengo a ser feliz a mamá, o entonces no me caso, o es que mamá siempre dijo, ay, no me vayan a dejar sola, entonces resulta que yo me quiero ir a estudiar al exterior y qué tan raro que no me resulta esto, no me resulta la visa, no paso a la universidad, ni siquiera puedo comprar el tiquete, lo que sea, es porque su inconsciente dice, venga, si se va del país, entonces hay más probabilidades de que no acompañe a mamá, eso no la haría feliz, entonces no lo dejo ir, ¿sí? ¿Y cómo no lo deja ir? Se relaciona, o sea, recuerden, es como si yo fuera emitiendo en mi entorno que solo me va a relacionar con quien me cumpla eso. Y lo que me cumple no es bueno ni malo para el inconsciente, lo que hay ahí. No se puede ir porque eso no haría feliz a mamá, pues no me deja ir y mientras yo estoy llorando porque no me puedo ir, no puedo lograr mis sueños, el inconsciente está feliz y casi que me está cobrando comisión porque me dice, oiga, ve, ahí le cumplí, está haciendo feliz a mamá, ¿sí? Incluso puede que esa mamá después diga, hay que pesar de mi hijo que no se puede casar, pero resulta que esa mamá por dentro tiene tanto miedo a estar sola que por dentro dice, ay, qué tan rico que mi hijo me está acompañando, ¿sí? Entonces, es ser conscientes de eso, es entender que mis motivaciones van más allá de lo que yo creo que tengo, pero si uno se sienta a pensarlo, la información llega tanto como si eres un hijo y algo tienes de papá o de mamá, como si eres una mamá o un papá, puedes entender, ve, yo qué le puse a mi hijo, ¿sí? Entonces, es básicamente eso para darle el contexto. Lo que vamos a mirar ahorita son más ejemplos de qué más puede haber. No sé si hasta ahí me quieres preguntar algo, Caro. Sí, no, es como prácticamente como clarificar. Prácticamente son como tareas que tenemos, que tiene el inconsciente para cumplir, porque muchas veces la gente no entiende como el término de proyecto, sino que es como una tarea. Vine a hacer feliz a mamá, vine a hacer feliz a papá, vine a hacer esa Ujú. intención, como desde donde crearon a ese hijo, desde donde se creó esa vida, y sé que vamos a ir a unos ejemplos, pero creo que esto es muy importante entenderlo y entenderlo con mente abierta. O sea, escuchen esto con mente abierta. Sé que puede ser una información muy nueva, una información que de pronto no es tan cómoda analizar porque pues nadie quiere ir a ver desde dónde lo crearon. O sea, cuando uno empieza con esto es cuál era la necesidad de yo venir acá o de que mi mamá me creó, cuál fue mi proyecto. Cuando uno empieza como a enfrentarse con esas realidades, tiende a ser un poquito pesado porque pues eso no es algo que se siente muy bonito a veces cuando la mente consciente dice, ay, no, nosotros te creamos con amor y fue este planeado y toda la cosa. Es como que más hay debajo de eso. Y no es para culparlos, no es para cogerlo desde un punto como de rencor, sino como para empezar a reprogramar esa parte de ti que de pronto te está manteniendo como estancado. Porque como el ejemplo que hiciste, o sea, quiero ir a viajar, quiero irme, no sé, a algo internacional y mucha gente hablamos de la manifestación y que sí, que toda la cosa, pero si tenemos un proyecto sentido, si tenemos una tarea que nuestro, o el inconsciente tiene esa tarea, se va a dificultar o se va a hacer poco fácil como llegar a ella. Entonces, cuando uno reprograma estas cosas, empieza como a soltar y ya es como a quitar esas barreras, esos obstáculos que de pronto son parte de nuestra evolución de alma, se entiende que vinimos a esto, a lo otro, pero es importante entender que hay una herramienta como esta de poder, hey, identificar desde dónde lo estoy viendo, desde dónde
estoy creando también, porque somos creadores, entonces desde dónde estoy creando las cosas, desde dónde fui creado y desde qué punto estoy creando como adulto. De acuerdo, ese énfasis que haces es muy importante, se llama precisamente el desde dónde estoy ¿Desde dónde? creando algo y no se trata de sentirnos mal, aunque a veces puede que llegue, pero la idea es que no se trata de eso, desde dónde me crearon, o sea, como alma tienes un propósito de alma, eso es innegable. Lo que pasa es que mientras estés aquí encarnado y no estés siendo objetivo de ti mismo, de que hay en tu mente, es como si dejaras tu propósito real y lo pones en ese propósito de papá y mamá porque te vas a mover más por la supervivencia, ¿sí? Entonces el desde dónde es muy importante, todo el tiempo lo estamos haciendo, no es solo a la hora de tener un hijo, tan sencillo como me invitaron a una fiesta, ay, si era que voy, ay, pero es que si no voy van a hablar mal de mí, no, yo más bien voy. ¿Por qué estás yendo? ¿Porque quieres ir o porque no quieres que hablen mal de ti? ¿Sí? Si tú desde dónde tiene limitación, eso no te lo vas a disfrutar. ¿Sí? El día que tú tengas unos desde donde sinceros, te vas a disfrutar más la vida. Voy a ir porque quiero ir a pasar bueno, ¿sí? Lo mismo, voy a hacer una publicación en redes. ¿Cuál es mi desde dónde? Ay, no, que por favor me den me gustan porque si no, entonces me voy a sentir mal, ¿sí? Entonces estás publicando porque quieres publicar y decir algo o porque necesitas ver si tienes reconocimiento, si te ven. Entonces el desde dónde opera en todo tu día a día, ¿sí? Lo que vas a ver acá es cuál fue el desde dónde de papá y mamá para que tú puedas ahora con más conciencia decir, o sea, si yo lo hago en el día a día y que se supone que ahorita estamos en una época distinta, más evolucionada, tenemos más información que la que tuvieron probablemente papá y mamá, pues imagínate ellos dos qué más no habrán tenido, qué programación no habrán tenido que me las transmitieron en sus miedos. Entonces, no se trata de juzgar, se trata de, venga, ya nosotros tenemos más información, lo voy a hacer para mí e incluso para todo tu entorno. Si tú no eres consciente, incluso en el día a día empiezas a generar cosas en las personas que sería lo mismo, propósito, ¿sí? Como que cuando uno le pone una responsabilidad al marido, no es que me cuide, yo lo conseguí usted para que me cuide. No, no deberías de tener un esposo, una pareja para que te cuide. Lo elegiste porque quieres compartir, pero desde dónde si propósitos los ponemos en todo momento. Lo que pasa es que los principales, digamos, son los cuando nos fecundan, ¿sí? Pero sí es tal cual eso. Es eso, es observarme de dónde estoy creando para crear realmente en bienestar y además crear desde donde tú lo puedes gestionar, ¿sí? Porque es que si yo necesito un hijo para que me haga feliz, yo no lo puedo gestionar, porque es que el hijo crece, el hijo tiene una vida, el hijo se muere, y entonces mi propósito quedó puesto en un hijo. No, un desde donde sano es el desde donde cuando mi bienestar en cualquier aspecto de mi vida no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Solo que cuando yo no soy consciente, que estamos pensando que a veces papá y mamá y cuando no son muy trabajados, entonces pueden estar queriéndolo resolver afuera, que eso no quiere decir juzgarlo, sino que así estábamos antes. En general no estábamos tan conscientes. Entonces, si papá y mamá no estuvieron así, pues me transmitieron todo eso. Entonces, se trata de no juzgarlos, no entenderlos, de aquí en adelante corregirlo, tanto si queremos ya tener hijos o cualquier otra relación de nuestra vida, cambiar ese sentido y realmente ser responsables. Cuando hablamos de conciencia es eso, yo soy consciente, entonces me hago responsable, que responsable no debería asociarse con, ay, me tocó a mí. No, qué bueno que yo lo puedo hacer, qué bueno que yo, qué pesar que mi mamá no pudo vencer sus miedos a estar sola, por ejemplo, y yo me puedo dar el permiso de saber que primero no estoy solo, eso es una idea, todos son ideas, y que segundo puedo transmitir una cosa diferente. Sí, entonces se trata de eso, de esa Como tomar control, evolución. prácticamente. Sí, gestionar, o sea, vas a gestionar tu vida, ¿sí? No esperar a que alguien te la gestione, que si tenemos programaciones es porque papá y mamá estaban esperando eso de ti y que normalmente lo hemos hecho, entonces para que no lo sigamos haciendo como especie humana, es tomar conciencia y empezar a cortarlo. En la medida en que tú te asumes, te aseguro que tu descendencia o tu entorno, así no sé, no sea tu descendencia, cuando te vea a ti distinto también vamos a irradiar eso. Y una cosita que quería agregar ahí, porque como he hecho terapia contigo, una cosita que quería agregar a lo que dijiste. Yo sé que todo esto suena muy técnico, suena muy difícil de creer, o no sé, para muchas personas, yo sé que es resistencia. También entiendo que muchas personas no nos acordamos de cosas porque hemos bloqueado muchas memorias desde cuando éramos pequeños.
a veces no nos acordamos de nada. Eso es un mecanismo que también usamos. Yo creo que es como un mecanismo de defensa, porque de pronto tenemos memorias que son no tan buenas y se bloquean. Pero créanme que cuando uno hace terapia y uno cierra los ojos, o no solo la terapia, cuando llegas a empezar a conectar contigo, a cerrar los ojos, puedes hacer meditación, hacer algo así, puedes llegar a momentos que has bloqueado, pero que están ahí en el inconsciente, como esperando sea a que los reprogrames o a que los sigas ejecutando, una de las dos. Entonces, sé que el tema suena casi como, a veces como difícil de creer. Bueno, en esta época tenemos una época de luz donde a muchos están despertando, que me parece excelente, pero hay que entender eso, hay que entender que la información, el disco duro que tenemos es impresionante y no es como dijimos en el otro episodio, si no lo han visto, los invitamos a que lo vean, porque no es pelear con el inconsciente, es negociar con él, es mirar todas esas cosas y no sé, cuando yo hice terapia llegué a conectar a momentos que yo decía, ¿qué? ¿Y eso estaba ahí? O sea, no entiendo. A veces ya después, creo que fue hace un año, 2 años, llegué a caer en cuenta de algo yo sola y hasta ahí mismo contacté a Lev, que fue una situación con mi hermano, porque tenía una relación con mi hermano, ¿cómo le explico? Fue como la parejita, la que mi mamá siempre creó, como que qué bueno tener la parejita. ¿Me entendés? Él vivió conmigo un tiempo, él me llamó a mí a contarme la noticia de que él se iba a mudar fuera de la casa, a mí me dio muy duro. Y Cuando ya se yo, iba de tu casa. sí, Ujú. porque él ya iba a coger camino, ya él, pues muchas gracias, él tenía su proyecto, iba a traer su familia, y yo como que, como, no, como que me dio súper duro. O sea, y me acuerdo que lloré, me comuniqué contigo, yo dije, Aleph, ¿por qué me estoy sintiendo así? Estoy sintiendo esto y lo otro, y empecé a analizar y a meterme ahí cuando yo dije, ay, jue madre, es un proyecto sentido, la parejita para mamá, o sea, estar juntos, o sea, que nosotros pues nunca nos manteníamos juntos tampoco, o sea, y mi hermano es por su lado y yo por el mío, pero siempre para mí él es el mayor y yo siempre le decía mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito, y todo el mundo pensaba que mi hermanito era un hermanito, no, mi hermanito es 5 años mayor que yo, entonces para mí eso, cuando descubrí eso, lo trabajé y pude como ya la emoción hacia esa situación, ah, me dio demasiado descanso, igual pues lo extraño, o sea, no así que no lo extrañe, pero ya entendí que está bien, que él siga su camino y que él, o sea, tenga su familia, que yo estoy acá en la casa con mi hijo, ¿sí me entiendes? Es algo como que donde yo no hubiera tenido estas herramientas, de pronto hasta le cojo rencor, de pronto empiezo a hacer como, o a buscar otro reemplazo, o no sé, y la idea no es crear desde ahí. Tal cual. Sí, mira, eso como te decía es un programa muy común y ahí es donde les digo, todo lo podemos hacer. Ay, ¿qué quieren? ¿Tener niñas o niños? Ay, queremos la parejita, un niño y una niña. Entonces recuerden, el inconsciente es supremamente simbólico. Él, uno ahorita adulto dirá, no, pues qué ridículo tan, ¿cómo va a crear eso si eso fue de niño? Además se refería a parejita hombre-mujer, ¿no? El inconsciente dice, mi papá y mi mamá quieren una parejita, o a veces entonces es que siempre estén juntos, se acompañen, o la inconsciente entiende parejita como pareja de hombre-mujer, ¿sí? Como se le puede dificultar a esa persona de adulto que le llegue una pareja, porque su inconsciente dice, yo ya tengo pareja, o sea, mi mamá y mi papá querían que yo fuera la parejita de mi hermano. Entonces, aunque parezca absurdo, así pasa, ¿sí? Algo que no sé si lo voy a mencionar acá, pues ya estoy acá sacando muchos trapitos al aire. Ajá. Lo más loco de todo es que el papá de mi hijo tiene exactamente la misma fecha de nacimiento que mi hermano, día, mes y año.
Que Exacto, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí, Caro? Entonces, tu inconsciente grabó, soy la parejita de mi hermano. Entonces te vas por la vida así, soy la parejita de mi hermano. Racionalmente tú sabes, yo no puedo ser la pareja de mi hermano, ¿cómo así? Si es mi hermano, pues el inconsciente dice, no me importa, soy la pareja del hermano. Entonces, él para solucionar eso, lo que hace es que se va por el mundo relacionándose con alguien que simbólicamente se parezca a tu hermano. Entonces, alguien que se llame igual, alguien que tenga la misma profesión, alguien que nazca el mismo día. Entonces, ahí le da inconsciente y dice, listo, ya le conseguí la pareja del hermano. ¿Qué pasa contigo con esa pareja? Es muy probable que con esa pareja entonces te relaciones como un hermano. Entonces termines siendo un hermano porque el delincuente dice, mi pareja es mi hermano. Y con tu hermano, entonces ¿qué pasa eso que pasó ahí, por ejemplo? Cuando se fue de la casa medio duro, porque no es como si se fuera el hermano y no como si se fuera la pareja, ¿sí? Entonces ahí es donde el inconsciente hace cosas que no vemos y sin embargo él las ejecuta y nosotros creemos, pero no, eso es casualidad. Qué casualidad que el papá de mi hijo cumple el mismo día, ¿sí? Entonces, ahí es donde es importante abrir la mente y entender que el inconsciente es una inteligencia que actúa, interviene con tu entorno para lograr lo que él quiere. Aquí dice que la pareja del hermano, entonces venga, yo lo consigo y también cómo se va a comportar con el hermano. Y yo te entiendo perfectamente. A mí, de hecho, me encanta hablar de mi historia. A mí me pasó algo muy parecido en algún momento que estuve casada y luego terminamos esa relación porque éramos como hermanitos. ¿Y qué pasaba? A mi ex, la mamá lo creó siendo parejita de una hermana. Entonces, qué casualidad, yo cumplía años el mismo día que esa hermana, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Y yo por algún otro motivo también necesitaba esa pareja que era un hermano, ¿sí? Que mi caso era otro tema. No era que me digan que era la parejita, sino que había una pérdida de un hermano. Entonces es como, venga, reemplace esa pareja con un hermano, ¿sí? Entonces de eso se trata. El inconsciente gestiona como él quiera, él soluciona como él ve que puede solucionar y a la hora de la realidad eso no es bueno para nosotros, porque la solución sería, no, venga, ¿sabe qué? No necesito ser fiel a eso de papá y mamá, no hay que ser literal, pero como pues no nos ocupamos de intervenir el inconsciente, él resuelve como él quiere. Entonces ahí es donde no soy feliz, o qué pasa que esta pareja, porque no nos vimos hermanos, o porque me puse triste en esta situación de mi hermano. Entonces ahí es donde qué bueno poder entender qué tenemos nosotros para cambiar. Y que miren que eso ni siquiera es una mala intención. Yo hoy hasta tengo personas muy cercanas que siguen hablando lo mismo. Ay, la parejita. Ay, qué rico la parejita. Y eso tan sencillo, miren lo que crea. sí, totalmente. Me gusta compartir ciertas cositas, pero a veces como, hey, ¿qué voy a decir? Y yo no, pero ¿por qué no contarlo sabiendo que es lo más cercano a mí y para que entiendan que todos pasamos por eso? O sea, cuando yo escucho, por ejemplo, cosas tuyas que tú cuentes, a ella también le pasa, a ella también le pasó, se relaciona uno más fácil, así que bueno, ya. No quería que se saliera de contexto tampoco, pero ya lo explicaste súper bien, que me encantó. Agreguemos acá entonces, ya hablamos de la parejita, vamos a hablar Ujú. de otros proyectos sentidos de pronto, no sé cómo le llames tú, Sí, aquí para que identifiquemos y ya podamos cerrar para dar como nada más unos ejemplos, ya hablamos de la parejita. ok. Miren, hay uno muy común. Se llama el bastón del hogar. Mm, ¿Qué es el bastón del hogar? ¿Qué es un bastón? Eso que me ayuda en la vejez. Entonces, seguro si ustedes empiezan a observar familias o su propia familia, en el propio caso, van a ver que normalmente alguien cumple el rol del bastón del hogar. ¿Qué es ese bastón del hogar? Ese que me va a acompañar de viejito. Entonces, ¿qué le pasa al que recibe el mandato de bastón del hogar? Es el que no se casa, ¿ve? Qué tan raro que está todas las novias lo dejan en el altar, qué tan raro que este no se consigue sino parejas casadas, porque es alguien que tiene el mandato de no irse de la casa, o incluso lo he visto muchas veces en que se casan, hacen su vida, sus hijos, y cuando ya mamá y papá están viejitos, ven, me divorcié, no sé qué, y vuelven a la casa de papá y mamá, ¿sí? Porque son el bastón de ese hogar. Eso es muy común. Entonces le puede pasar a esa persona que no forma su vida, no forma su propio hogar, o si la forma termina estando ahí. También lo he visto, el bastón del hogar son personas que no les va bien económicamente porque así no se pueden ir de casa. Entonces es como necesito estar acá porque no me puedo ir. entonces está Un el bastón poquito. del hogar, está la parejita. Sí. Sí, ese bastón del hogar es muy particular porque yo aprendí de ti que cuando se supera este, muchas veces otro lo coge.
¿Qué es lo que sucede? El inconsciente de papá y mamá de todas maneras está en la necesidad de cumplir su programa. Entonces, si por ejemplo hay varios hijos, o a veces ni siquiera si hay varios hijos, puede ser el hijo único y es el bastón del hogar. Cuando yo suelto el programa, entonces se va a ver que el sistema se organiza. O sea, el sistema tiene dos posibilidades cuando yo suelto un programa. O evolucionar conmigo, porque soltar un programa es evolucionar, o reemplazar el sistema. Y ahí incluso es muy importante cuando uno está sanando estar tranquilo, porque entonces el ego va a decir, ay, ¿cómo así? Mira, yo ya no voy a cuidar de mi papá y mi mamá, sino que llegó otro, ya no me van a querer. Ese era mi sentido, eso era para eso yo lo hacía, para que me quisieran sin darme cuenta. Entonces estar La tranquilo. validación. Exacto, entonces pasa, por ejemplo, que entonces yo era la que más me ocupaba de papá o de mamá, suelto el programa y entonces alguien que ni siquiera se ocupaba de papá y mamá, la más tranquilo, el más tranquilo de la casa, empieza a tomar ese lugar, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta también quién es el bastón del hogar? Hay 4 hijos y no, hay que llamar a este para que nos diga cómo está mi papá, si mi papá está aliviado, si no está aliviado, o sea, y hay 4 y solo llaman a uno, ¿sí? O hay El 4 y encargado. sí, hay 4 y mi papá y mi mamá tienen que ir al médico, entonces para que los lleves. O vení, yo te sostengo, yo te doy plata, pero para que busques a mi papá y a mi mamá, ¿sí? Entonces, no quiere decir que eso también, yo sé que asusta a la hora de hablar de los programas. Ay, entonces si yo suelto el programa, ¿quién los va a cuidar? ¿Sí? Mm. No quiere decir que uno no los pueda cuidar. Lo que hay que cambiarle es, yo te puedo cuidar si quiero y puedo, pero no como una obligación, porque ahí era lo que les decía ahorita. Si yo lo gestiono, pues yo llamo 2 veces al día y mi mamá está tranquila. Si yo lo gestiono, pues yo puedo poner una enfermera, yo puedo vivir al lado de mi mamá, pero igual formo mi hogar. Pero si lo ¿El gestiona mi desde dónde? inconsciente, Entra sí, acá. sí, exacto. Si yo lo gestiono, si yo digo, yo lo puedo cuidar porque quiero y puedo, pero no como una obligación, que cuando lo tiene el inconsciente es una obligación, si lo tiene el inconsciente, él me obliga a hacerlo, no me deja tener un hogar, no me deja irme del país. Mientras que si yo lo gestiono por elección, yo puedo cuidar de mi papá y mamá, obvio, pues estamos para acompañarnos, nos podemos ayudar, pero a lo que te digo, entonces voy a crear mecanismos que yo no tenga que frenar mi vida y pueda ayudarlos. Y lo otro es que cuando yo me descargo, el resto de la familia lo ve, porque miren, recuerden que todo programa pues, o mandato es como si fuera un letrero que yo voy emitiendo. Incluso pueden evaluarse o mirar en familia. Si yo tuviera el mandato de ser el bastón, es como si yo le dijera a todos mis hermanos, ni te metas con mi papá y mi mamá, que yo los cuido. O sea, es como, cuidado, yo soy el que lo cuido. Entonces, como si uno le estuviera diciendo a los otros, son como... Y de hecho el bastón normalmente dice, pero es que a mí nadie me ayuda, es que yo soy la única sola cuidando Eso acá, iba a claro. decir. Y es porque tú misma le estás Sí. diciendo inconscientemente, acuérdate que tu inconsciente habla por ti, así tú no sepas, tu inconsciente le estás diciendo, es mi responsabilidad, no se va a meter. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes de responsabilidad, es como si fuera peligro de muerte si lo sueltas. Entonces, cuando Ujú. yo lo suelto, es como si bajáramos un letrero y ya no dice que yo soy la única que lo cuido, entonces ya dice, pues soy hija de él y todo lo podemos cuidar, entonces ya el resto lo ve, ay, mira, yo ya puedo cuidar a mi papá, ya no es como si me metiera en eso, yo sí lo puedo cuidar, entonces ahí es donde el resto del clan puede empezar a hacerse cargo, pero es porque tú ya estás emitiendo otra información, entonces es saludable incluso para la persona que lo tiene como para los otros, incluso para el que lo da, porque ahí hay otra cosa, miren, si yo como papá o mamá di un mandato, es como si yo entregara un poder. Es como si yo dijera, ay, yo no me siento capaz de cuidarme, entonces venga, hijo, cuídeme usted. Entonces es como si ese papá o esa mamá se sintiera no capaz, entonces es como si no tiene un poder. Entonces, cuando yo me quito el letrero, también es como si papá dijera, ve, yo ya me puedo cuidar. Miren, a mí me pasó literal, yo tenía ese mandato y teníamos un espacio pues de campo, una finca, no sé si en todos los países les dirán igual, un espacio de campo donde íbamos la familia. Entonces, cuando yo era el bastón de mi papá, yo era la que lo tenía que llevar, traer, compre, llévelo, llévele a la novia, ya todo el mundo. Y yo un momento que yo ya estaba cansada, y dije, pues es que yo ni siquiera quiero ir ya. Y entonces mi papá, si yo no iba, él no iba, ¿sí? Y cuando yo solté el mandato, pues imagínense que mi papá empezó a disfrutar y porque dije, ve, yo me puedo ir, yo puedo contratar un carro que me lleve, ve, yo puedo no sé qué, y me puedo ir a la hora que yo quiera y no me va a dar rabia porque por ejemplo, a mi papá le da rabia porque yo inconscientemente como no quería ir, yo llegaba tarde porque yo era como, ay, me toca ir, aunque quería ir. Entonces, por ejemplo, mi papá empezó a recuperar su poder y se iba a la hora que él quería, se venía a la hora que él quería. Por ejemplo, si se iba conmigo, él tenía que ir el domingo y él se quería venir el lunes, por ejemplo, porque era jubilado. Cuando yo le entregué el mandato, entonces él se venía el lunes por la mañana tranquilo. Entonces, cuando yo suelto un mandato, también le devuelvo el poder al otro, porque es como que le dijera, mira, sabes que yo no me voy a encargar de ti, tú te puedes encargar,
yo te puedo ayudar si quiero y puedo, pero no como una obligación. Entonces es organizar la energía de todo ese entorno, de todo ese clan, de todo ese sistema. Entonces no tengan Sí. miedo de cambiar. Ese mensaje sobre todo para eso. No tengan miedo de soltar un programa, porque la gente cree, y sobre todo cuando hablamos de papá y mamá, que si suelto un programa de papá y mamá, entonces estoy fallando, estoy siendo mal hijo, y no. Se puede seguir Ya no haciendo lo los voy mismo, a pero desde cuidar, otro ya no punto. voy a ser parte de eso, sino que es más reprogramar el desde dónde lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo desde el realmente lo quiero cuidar o quiero estar ahí o porque tengo un programa. Entonces, Exacto. totalmente de acuerdo. Otro. A ver, digamos otro. Ay, este me encanta. La felicidad del hogar. Parece muy mm, tierno, ¿sí? Ay, no, es que llevamos 4 años de casa, ya estamos como aburridos, necesitamos un hijo que nos dé felicidad, ¿sí? Entonces puede ser o la felicidad del hogar o la felicidad de papá o mamá, ¿sí? Pues imaginémonos la felicidad del hogar. ¿Ese quién es? Ese es el que después es el payaso de las fiestas, ¿sí? Y que está muy bien que alguien pueda tener esa cualidad, pero son personas que a veces entonces tienen que estar pendientes de que todo el mundo esté feliz porque los crearon para venir a ser felices a nosotros. También son personas que probablemente les cuesta expresar que están tristes porque les dijeron tú vienes a hacernos felices, o sea que no, aquí no me vengas a llorar, ¿sí? Entonces pueden ser personas que ocultan sus emociones, se la pasan muy mal porque es que yo tengo que hacer feliz a todo el mundo, ¿sí? Entonces miren que parece muy tierno y genera bastantes problemas, ¿sí? Ser la Eso es muy felicidad del hogar común. es muy común. ¿Sabes cuál otro? El celeste, los niños Ah, celestes. sí, el bebé celestino, ese también es Celestino, eso. el bebé Yo le digo celeste. celestino. Sí, el bebé celestino, que es un celestino, el que arma pareja, ¿sí? La imagen que nos han dado pido, que tira la flechita para unir a papá y a mamá, ¿sí? Ese es muy común también, eso es muy común sobre todo cuando las parejas están mal. Entonces ahí tengamos un hijo a ver si esto se arregla, ¿sí? A ver si este no se va o a ver si en verdad estamos juntos, ¿sí? O Para también puede unir. ser, exacto, para unir a papá o mamá, también puede ser, es que si tengo un hijo, este hombre se queda, ¿sí? Mm. Hubo lo mismo también, es que si la embarazo, entonces ya va a estar conmigo, ya no va a estar mirando a otro, ¿sí? Entonces, ese bebé está, recuerden, ese bebé está dentro de mamá, su inconsciente está tomando nota de que necesita su entorno para sobrevivir, entonces, listo, yo vine a unir a papá y a mamá. Entonces, es importante entender que esos son responsabilidades gigantes. ¿Por qué? Porque yo no las puedo gestionar, o sea, todo lo que hemos hablado son responsabilidades gigantes, entonces es donde la persona se deprime, no quiere vivir, porque no está viendo su vida sino la de otro, porque es una responsabilidad gigante. En el que hablamos ahorita, ¿puedo hacer feliz a alguien? No, yo puedo hacerlo mejor, pero solo el otro puede ser feliz si quiere. Lo mismo, yo puedo unir a dos personas. No, si ellos no quieren, yo no los puedo unir. Entonces, el bebé celestino, por ejemplo, son esos niños que cuando papá y mamá se divorcian, porque normalmente no lo logran, porque es que eso no depende de que llegue un niño o no. Entonces, normalmente esas Ujú. parejas, ese bebé celestino, que para ver si esto se arregla, y las que más durarán 5 años, después de eso hay que aguantaron, pero realmente ya querían terminar. A veces es incluso en el mismo embarazo que terminan, cuando nace, al año, a los 2, a los 5 años. Niño todavía, normalmente no pasan de la niñez. Entonces, ese bebé ese niño siente que fracasó, ¿sí? Recuerden que es como si el inconsciente dijera, esto es lo que tengo que hacer para vivir, ¿sí? Entonces ese niño siente que fracasó, entonces son esos niños que tal vez los han escuchado cuando la gente se divorcia, esos niños que dicen, es que es mi culpa que papá se haya ido, es que yo estoy muy triste porque no pude unir a mi papá y a mi mamá, es que yo necesito que mi papá y mi mamá estén juntos para estar bien. Eso es porque es un programa. Realmente un niño puede estar muy bien si su papá y su mamá están con ellos juntos o no juntos, ¿sí? Entonces, cuando damos un niño así es porque normalmente tiene eso. Y de hecho los he visto hasta de adultos. Yo he tenido en consulta personas de 20, 25 años que papá y toda la vida estuvieron juntos, se divorciaron ya viejos y entra en depresión la persona. Es que no puedo creer que mi papá y mi mamá se hayan divorciado, que no estén, porque el inconsciente no vence sus programas. O sea, toda la vida va a estar sintiendo que es el que los une. Y es ese hijo que va a estar pensando, ay mamá, vean mi papá, escúchelo papá, vean mi mamá, porque su afán es unirlos, ¿sí? Mm. Bueno, también es importante entender que los programas también nos ayudan a desarrollar facultades, ¿sí? En este se ve muy fácil, en los otros también, por ejemplo. Es muy probable que un bebé celestino es ese amigo que siempre te quiere conseguir pareja, ¿sí? Ese amigo que siempre te dice, ay, mira, yo tengo una amiga que yo sé que va a estar con vos, ven y yo los presento. Ese es un bebé celestino, o sea, las mejores agencias matrimoniales seguramente vienen de bebés celestinos, entonces qué bueno que también existen, pero es entender, ni desde dónde, sí, a mí me gusta unir gente, pero ya no voy a unir porque tengo que unir a papá, mamá, sino que ya sé que puedo tener una facultad ahí y puedo también hacerlo. Lo mismo, el de la felicidad del hogar, una persona que tal vez sea humorista, que tal vez tenga esa cualidad de hacernos reír, también puede que venga ese programa. Entonces, no se trata de negar lo que soy, sino que cómo lo voy a hacer ahorita, el desde dónde. Lo voy a hacer porque yo quiero y puedo, no porque tenga que ser feliz a mamá ni al mundo, y así, listo. Eso es el bebé celestial. Váyanse viendo ahí en cuáles más se ve. A ver, otro que me gusta mucho, que se parezca a mí. Sí, este es muy común.
un bebé que se parezca a mí, o incluso a veces la pareja contraria le da ese mandato. Entonces, por ejemplo, esa mujer que está súper enamorada, hay un hijo que se parezca a este hombre, ¿sí? Igual el que lo recibe el mandato de ser igual a mi mamá o a mi papá, independiente de cuál de los dos se lo haya dado. ¿Qué pasa con esa persona? La persona es como si no tuviera su propia vida porque el inconsciente entiende. Me dijeron que me pareciera papá, entonces yo soy papá, yo soy él, entonces empieza a repetir su vida, sus programaciones. Si papá es miedoso, soy miedoso. Si papá es mujeriego, soy mujeriego. Y por ejemplo, pasa mucho que entonces papá se murió. Entonces esa persona es como si llegara a reemplazar a ese papá. Entonces son personas, por ejemplo, que entonces no tengo mi hogar porque es que yo ya tengo este, yo soy el papá de este hogar. O terminan entonces como soy igual a mis papás, ocupo el lugar de papá, entonces tengo que ver por todos mis hermanos como si fueran mis hijos. O si soy igual a mi papá, entonces ¿qué quiere decir eso para la mente? Recuerden que la mente es súper simbólica. Entonces soy la pareja de mi mamá. Entonces, ve, ¿por qué no Mm. tengo pareja? Ah, porque es que tu inconsciente te dijo que eras igual a tu papá, eso quiere decir que eres la pareja simbólica de tu mamá, ¿sí? Entonces miren que parecen hermosísimos, pero generan cosas que no son chéveres. Otro, ¿o quieres decir algo, Caro? El último, el ¿Cuál te último, gusta? el último El último y ahí. nos vamos. el ti- Ok, miren este. Este es muy parecido al anterior y este lo hacemos mucho para que haga lo que yo no hice. Un hijo que haga lo que yo no hice. Entonces, este se parece mucho al que sea igual a mí. Lo que pasa es que ese incluso es más retador porque miren, ¿qué hace el inconsciente? Si me dicen que haga lo que tú no pudiste hacer, yo primero tengo que mirar qué hiciste. O sea, que es como si repasara la vida del otro y fuera eso tengo la obligación de superarlo, ¿sí? Entonces, son personas que tienen mucha presión porque tengo que ser superar lo que mamá no hizo. Y aquí hay algo bien importante. Si eso viene del inconsciente, el inconsciente tiene su información. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el inconsciente hay una mamá que no pudo, por ejemplo, no sé, ser feliz en la vida porque se sintió desvalorizada. Entonces, venga, una yo que no se desvalorice, ¿sí? Entonces resulta que eso es como mi mente que tiene esta información, pero el inconsciente no es capaz de repetir algo que no conoce, él solo repite lo que conoce. Entonces, la persona nueva que llega dice, tengo que ser mejor que mamá en ese sentido, pues para que ella esté bien, que se vea en mí mejorada, pero entonces el inconsciente lo que hace es, yo no tengo cómo recrearte mejorada, porque es que esto es lo que conozco, o sea, ¿qué información cogió? Entonces uno hace un súper esfuerzo por ser mejorada, pero siempre te vas a sentir igual a como se sintió mamá, ¿sí? Entonces sí, es muy probable que sea la mujer súper exitosa, como no fue mamá, se sienta valorada, pero en el fondo se siente súper desvalorizada. Entonces es Eso la me importancia encanta. de eso. Eso me encanta que hayas tocado ese ahí porque siento que muchas veces en este despertar y en este trabajo interno y toda la cosa que yo he venido pues como viviendo, cuando uno va a manifestar cosas y uno nos ponemos a ver al doctor Joe Dispenza y nos ponemos a ver a tanta gente que pues que nos da los tips y las cosas, a veces se hace poco fácil llegar a imaginar escenarios que no conocemos. Entonces, eso entra uno en conflicto, obviamente, cuando uno crea conciencia, de pronto puede llegar a trabajar más fácil esto, pero imagínate sin saber esta información, sin tener esto, es, ok, soy exitosa, soy completamente lo opuesto, o la versión mejorada de mamá o la versión mejorada de papá, pero desde dónde, cómo me estoy sintiendo, porque es que ese, el punto es ese, es cómo nos estamos sintiendo el día a día. Podemos estar en depresión, podemos estar aburridos, podemos tener el dinero que sea, podemos entonces es como llegar a vivir esa vida plena, esa vida tranquila, esa vida chévere. Nosotros todos pasamos por todo, sino que son como herramientas que nos sirven mucho. Y eso que mencionaste así, porque es como decir, o sea, yo quiero ser millonaria, quiero lograr tal, tal y tal cosa, pero si en mi familia no hay un historial como de eso también, es como lo desconocido. Y es como recrear eso en mi mente, digamos, a veces a la gente se le complica imaginarte lo consciente. Imagínate ese inconsciente, lo que tiene ahí, como los programas de mamá, los programas de papá, y al recrearnos como con eso, quiero que sea igual que yo y quiero que sea la versión mejorada mía. Entonces yo siento que, por ejemplo, en el camino que yo estoy como caminando, sí o no, yo voy en mi journey, yo llego a momentos donde yo ya siento que estoy tomando control o gestando mi propio camino. Obviamente, eso aparece por aquí un programita, por acá el otro, por acá otra cosa, y uno es como, sí, o sea, como que, ¿cómo trabajo esto? Porque es muy bonito que mamá quiera una versión mejorada de uno, ¿no? O sea, obviamente desde dónde está chévere, pues el consciente, pero el inconsciente, y tú mismo me lo has explicado también, que se lleva entre como dos extremos, o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Sí, ya te voy a explicar eso. Lo que pasa es que parece muy bonito el desde dónde, pero ahí es donde nos estamos mintiendo. Ese no es el Mm, desde dónde. O sea, mi desde dónde no es que mi hijo sea mejor que yo.
Mi desde dónde es, no quiero seguirme sintiendo desvalorizada, ¿sí? O sea, estás tapando algo. O sea, no quiero que mi hijo sea, no sienta desvalorización, ¿sí? Entonces, mira que el desde dónde es un miedo a no sentirme desvalorizado, por ejemplo, o a no ser exitoso, o a quedarme solo, es un miedo. Cuando el desde dónde es un miedo, siempre se va a cumplir el miedo. ¿Por qué? Porque el inconsciente opera en donde tú pones mucha energía, ¿sí? Entonces, él no ve que, ay, es que tiene mucho miedo de estar desvalorizada, entonces venga, valorémoslo, ¿no? Es donde pones tu energía, donde pones tu atención, pones tu energía, entonces ahí es donde creas algo. Entonces es como cuando uno dice, ay, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. ¿Qué pasa normalmente? Llegas Llegas. tarde, ¿cierto? Pero es porque te concentraste en lo negativo, ¿sí? Entonces, obvio que yo puedo darle un buen mandato a un hijo. Hijo, supérame, sé lo que quieras hacer, sé lo que tú elijas. Es muy distinto a decir, ay, no, que no vaya a estar tan desvalorizado como yo, que sea bien exitoso, que no sufra como yo. Entonces ahí es donde el inconsciente entiende es lo contrario, ¿sí? Porque es donde le estoy poniendo fuerza y es lo que quiero esconder. O sea, no me estoy encargando de mi desvalorización, sino que la quiero esconder y que mi hijo me la solucione o mi hija. Mm, ¿Sí? Entonces, por eso se cumple, por eso la persona que lo recibe puede que llegue a ser exitosa, pero se va a sentir desvalorizado si sea muy exitoso, o que no lo logre porque lo cumple tal cual lo vivió mamá. listo. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí por hoy. Ujú. Acá el tema siempre se da para mucho, demasiado. Yo creo que entre más escarbemos vamos a encontrar cosas. Hay frases muy comunes que normalizamos y que pues si creamos conciencia alrededor de eso, esa es la idea. Muchas gracias, Aleph. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, de donde sea que estén. De verdad que muchas gracias y puedes compartir esto, darle like, suscribirse. Esto nos ayuda a seguir creando más contenido como este, contenido de valor. Sé que no es unos tipos de temas tan fáciles de resonar con muchas personas, pero sé que le va a llegar a las personas que es. Una cosita que les quiero decir, Aleph para mí ha sido, se los he dicho y siempre hablo de Aleph, porque para mí fue y ha sido clave esencial en mi camino de sanación, de trabajo interno. Con Aleph yo tomé unas clases, que son unas clases de biodescodificación y reprogramación del inconsciente, que, como les comenté, me gradué ya de esto. Y al final de la clase me vine a dar cuenta que esto es la técnica de Aleph. Esto no es algo que vas a ver en libros, esto no va a ser algo que vas a ver en videos, va a ser una combinación de un poco de todo. Aleph, creo que, y lo siento ahora, que no sé, no sé si estaba súper lenta yo al procesar toda esta información, que ella mezcla todo esto en una clase donde hay tanta, ¿cómo se dice eso? Como tanta claridad a tantos temas. Sea que quiera ser un terapeuta, o sea que nada más lo quiera usar para ti, para tus hijos y para tu vida diaria. O sea, no, las personas que toman eso no tienen que ser terapeutas, no tienen que dar terapias, sesiones ni nada de eso. Amé las clases de Aleph, me sirvieron mucho, me han servido mucho. Tienen acceso a una librería donde pueden volver a ver las clases, tienen acceso a una librería donde tienen los documentos. Sé que en alguno de los comentarios en Instagram alguien me preguntó que de dónde cogen estas clases. Para mí lo que es biodescodificación lo aprendí en un término muy pequeño y Aleph me abrió como no sé, como la manera de ver lo que es realmente estas terapias desde el nivel de conciencia, desde el nivel de constelaciones familiares, desde el nivel, ella tiene mucho, ¿cómo se dice? Un buen background en todo esto, mucho conocimiento y ustedes pueden ver cuando habla, así que la recomiendo 100%. De verdad que no me arrepiento de haber hecho esto, no fui la más constante en las clases, lo sé, no atendí, pero veo los Los videos y sí ves aprendo después. Ujú. porque no lo hice y no se hace uno como con esa obligación, no lo hace uno como, ay, la tarea, ay, tengo que hacer eso, sino que cada vez que uno entra a una clase, uno es como que terapia, o sea, uno entra a su propia terapia, su propia cosa, empieza a identificar cosas en uno, que para mí eso es lo más principal. O sea, queremos cambiar al otro, queremos cambiar al mundo, queremos que mi pareja sea así, que mi hijo sea así, que mi mamá y que mi papá, pero nunca empezamos a mirar hacia adentro y decir, no, 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 ¿qué tal si empezamos a trabajar en nosotros y de ahí que cada quien haga lo suyo? Tal cual. Entonces, Aleph, mil gracias. No sé si quieres decir algo para terminar. Sé que se nos fue un poquito el tiempo, pero es que, No pasa nada. ¿cómo no? Sí, tiene que ser. Sí, mil gracias, Carol. Si la idea es eso, es lo que yo les enseño son herramientas
cogidas de varias técnicas que he sentido que he logrado tener como un compendio donde las personas puedan entenderlo muy natural, o sea, que no lo veamos por allá como esto no es para mí. Siempre soy una convencida y creo que esa es como parte de lo que pretendo cuando doy terapia y cuando doy clases, que volvamos como el inconsciente, o sea, es un mecanismo que está para nosotros, no es malo, está mal administrado, como suelo decir, entonces va a estar 24/7 como nosotros, hay que aprenderlo a gestionar para que logremos lo que queramos. Entonces, no, mil gracias a ti por la recomendación, gracias por permitirme estar acá y gracias por haber asumido también el reto de querer cambiar para ti y quienes quieran cambiar a través de lo que tú transmites. Mil gracias. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Gracias a todos y como les dije, like, me gusta, eso me ayuda. O sea, les estoy pidiendo que me ayuden, ¿ok? Que pedir ayuda a veces se nos hace poco fácil, pero no, sí, ayúdenos con esto porque de verdad que yo sé que esto le puede servir a muchas más personas y ese es el objetivo de esta página, de este canal, de este podcast, de todos estos videos. Así que gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.